Muy bien. En Noruega logran producir la energía eléctrica más barata del mundo, no sé si lo sabíais. De manera que la gente ahí mantiene las luces encendidas a las 24 horas y si se olvidan de apagarla, pues no pasa absolutamente nada. El gasto es mínimo, igualito que nosotros, ¿no? Y gran parte de la electricidad de Noruega, el 92%, se genera a partir de presas hidroeléctricas, debido a que tienen abundantes ríos escarpados, muchas cataratas, que producen esa energía. Sin embargo, si vas a la historia, siglos hacia atrás, los vikingos, que vivían en aquellas tierras nórdicas, usaban velas y usaban fogatas. Y tenían los mismos ríos, las mismas cataratas, las mismas facilidades, pero no eran conscientes o eran inconscientes de todo el potencial que había en esa nación. Y a razón de esto paso a deciros lo que Dios propuso en mi corazón. El apóstol Pablo, en Efesios 3:19 y en otros lugares, más sitios, cada vez que oraba y que escribía en sus cartas, él decía: ojalá vosotros pudierais experimentar toda la plenitud de Dios que hay en vosotros, que actúa en nosotros, que hay dentro nuestro. Pablo insistía una y otra vez en eso, diciendo: tenemos cataratas, tenemos ríos escarpados, tenemos una fuente de energía que algunos usamos y otros seguimos usando velas, porque no somos conscientes de lo que tenemos. Lo que quiero decir es que solemos pedir lo que ya tenemos e ignoramos el potencial que vive dentro de nosotros. El Cristo que había conocido Pablo, con el paso del tiempo, era muy, muy distinto al que conoció en el camino a Damasco. Y también incluso era muy distinto al Cristo que habían conocido los discípulos, los demás apóstoles. Muy distinto. Pablo afirma en la segunda carta a los Corintios 5:16, dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, humanamente hablando, humanamente en la carne, pero ya no le conocemos así. Eso dijo Pablo. Él dijo: yo no conozco a Cristo que conocieron los discípulos. Sé que anduvo en la tierra, que lucía túnica, que lucía sandalias y quizás barba, pero yo conozco a otro Cristo. Yo conozco al Cristo vivo. Y este es el gran problema que a veces tenemos los cristianos, que nos resulta difícil conocer al Cristo de hoy. Porque de alguna manera lo hemos congelado en el inconsciente, como si estuviese muerto, que tan solo vivió 33 años, y encima Hollywood colabora en esto, que pone a un Cristo pusilánime, medio hippie, que se parece más, a John Lennon que a Jesús de las Escrituras, que va caminando por ahí en cámara lenta y lo hace todo despacito mientras va recitando el Sermón del Monte y nos los vamos comiendo. El otro día decía Ginés: he visto un capítulo de Chosen y decía lo que le había gustado. Y está bien, pero ojo con quedarnos con estas cosas, ¿eh? Pero así no es Jesús.
Pero inconscientemente vamos comprando a ese Jesús, a esos Cristos que vemos en las basílicas torturados, y como no tenemos un conocimiento, y como tenemos un conocimiento estático de un Jesús histórico, no podemos crecer, no podemos aprovechar todo nuestro potencial. Y cuando digo conocer, no me estoy refiriendo a estudiar la Biblia, a esos cristianos del sobaco. No sé si vosotros lo habéis conocido, yo sí, que iban con una Biblia envuelta en papel de periódico para que nadie supiera que era una Biblia, y la llevaban en el sobaco y iban para la iglesia. Pero bueno, porque hay miles de personas que estudian en los seminarios y nunca consiguen conocer al Señor, del cual se supone que están estudiando. Algunos cristianos estudian tanto las Escrituras que creen que ya no necesitan conocer al Señor actual, al Cristo vivo. Porque los evangelios no son más que el punto de partida. Y eso no es la comida, solo es el menú que nos debe conducir al alimento. Y quien estudia en un seminario de teología no estudia teología, el carácter de Dios. Lo que estudia es seguramente bibliología. Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos esa clase de teología. Lo dice alguien que estuvo 6 años en los seminarios. ¿Qué dice Juan 16:15? Dice el Señor, el Espíritu tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros. Lo que digo es que la historia de Cristo no termina con la Biblia. Porque no se puede terminar la bibliografía de alguien que todavía está vivo. Pablo iba a bordo de un barco, Hechos 27, creo que era, no importa, no lo busquéis, y había apelado a César y estaba prisionero, dirigiéndose a Roma pues para ser interrogado y ser juzgado. De pronto se desencadena en alta mar una enorme tempestad, dice la palabra, y la gente empezó a desesperarse. Los mismos marineros, acostumbrados a navegar, habían perdido toda esperanza de conservar la vida. Pero Pablo estaba tranquilo y estaba sereno. Y cuando le preguntan la razón, él dice algo que me sorprende. No dice que leyera el Salmo 23 para ver si le producía un poquito de paz, ni nada de eso. Dice, tranquilos, el Señor me dijo anoche que el barco se va a hundir. Mal empezamos. Pero que todos vosotros, o que todos nosotros, vamos a conservar la vida. Hechos 27-22. Lo que digo es que Pablo había recibido las últimas noticias del cielo. La más reciente, tenía una relación muy, muy personal con el Señor, con Cristo. No necesitaba buscar el Salmo 23 para saber que todo iba a salir bien, ni leer todo lo que Cristo hizo en el pasado para tener un poquito de fe en el presente. No digo que no sirva, lo que digo es que no lo necesitaba para tener más fe. Y esto era porque Pablo había conocido a un Cristo vivo. No estoy diciendo que la Biblia no tenga sentido, no, que nadie me malentienda, ni tenga poder. Lo que digo es que conocer al Jesús de hace 2000 años, de túnica y sandalias, no es conocer a Cristo. Por eso el escritor a los Hebreos, capítulo 10, verso 19, nos exhorta a traspasar el velo de la carne, que simboliza a Cristo, para conocerle ¿de qué manera? Para conocerle en espíritu. Y dice que tenemos libertad, ahora libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Por el qué? ¿Por el camino qué? Por el camino nuevo y vivo, que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
Y la causa de tanto enanismo espiritual en el pueblo de Dios es porque la religión ha vuelto a coser ese velo. Estamos más centrados en la historia que en Cristo. Nos hablan del ciego, qué sé yo, del ciego Bartimeo o de los 10 leprosos, y es maravilloso, pero eso es historia. Es un Jesús histórico. En lugar de tenerle fidelidad a una persona que está viva, que sigue haciendo milagros, que sigue generando cosas cada día. Y Pablo describe a los cristianos del siguiente modo, en 2 Corintios 3:3, dice: vosotros sois una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones, dice. Lo que dice es que la gente nos lee a nosotros antes que a la Biblia, porque somos cartas abiertas. Y más adelante, en los versos 6, 9 del capítulo 3, escuchar bien lo que voy a decir, y dice: y Dios nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el pacto de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu, ¿qué pasa? Da vida, vivifica. O sea, el nuevo pacto no es letra, no es una doctrina, el nuevo pacto es espíritu. Y por eso a veces vamos a la Biblia para vivirla y acabamos muchas veces frustrados. Es como ver lo que hizo nuestro fundador y tratar de copiarlo, y eso nos convierte en una religión más. Ahora, el nuevo pacto en Cristo no es una religión, es vida. Dijo Pablo que no es seguir una doctrina, un precepto. Esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que no tienes que hacer. No se trata de eso, es vida. Hasta los propios discípulos que andaban con Cristo en cierta ocasión querían alardear que ellos sabían de la Biblia, de las Escrituras, y entraron en una ciudad en Samaria y dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo, como hizo Elías? Qué espirituales los tipos, ¿eh? ¿Quieres que hagamos? Se sentían como los 4 fantásticos. Y el Señor les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, que vais matando gente por ahí. Pero si lo hizo Elías, que hizo descender fuego, sí, pero no. ¿Qué queréis? ¿Imitar a alguien que ya está muerto? Y a nosotros también nos pasa. Tenemos el espíritu de Elías, el de Juan el Bautista, el de David, el de Salomón, menos el que tenemos que tener, que es el Espíritu de Cristo. No se trata de que al que piensa distinto a mí lo liquido. Es tener el Espíritu correcto, el Espíritu de Cristo en nosotros. Por eso añade Pablo en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, ¿qué pasa? Un espíritu es con Él. Por esta razón Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, que a veces he sacado de contexto, muchas veces. Y yo no veo las cartas de Pablo que diga: ay, me enfrié, ay, me aparté. Yo no veo que Pablo hable de esta manera. No necesitaba venir un ratito al culto para empoderarse y tirar un ratito durante la semana. Él no lo necesitaba. Él dijo: ahora yo vivo en Cristo. Y Pablo asegura en 2 Corintios 3:18, ¿qué dice? Somos transformados con semejanza a su gloria y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Es decir, todos los días somos transformados de gloria en gloria. A veces lo cantamos, de gloria en gloria. No, lo cantamos. Así es, de gloria en gloria vamos creciendo, a diferencia de lo que creíamos que uno debe tratar de esforzarse, para tener una santidad exterior. Y no. La santidad debe brotar de forma natural, desde dentro. Uno es santo y va brotando porque vivimos en Cristo.
Eso era lo que creía la iglesia del primer siglo, ¿eh? Ellos no tenían el Nuevo Testamento, no tenían las versiones de la Biblia Reina Valera, ni la de las Américas, ni qué sé yo, ni la Biblia al día, ni las aplicaciones que tenemos en el móvil. Ellos tenían a Jesucristo vivo, no conocían otra cosa. Y fijaros que dice Pablo en Romanos 1:11. Pablo dice, me gusta este versículo, tengo ganas de veros para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Hablaba del Espíritu. Él decía, cuando los visite, cuando yo os visite, yo llevaré la abundante bendición de Cristo en mí. Él decía, yo llevo a Cristo conmigo. Y nosotros tratamos de copiar a Jesús de hace 2000 años. Y ellos dejaban que Cristo fluyera a través de sus vidas. Marcos 16:20 relata que los discípulos salieron y predicaron en todas partes y el Señor les ayudaba en la obra y confirmaba, dice la palabra, y confirmaba la palabra con señales que les acompañaba, etcétera, etcétera. De manera que decían, ¡epa! Que estos estuvieron con Cristo, estuvieron con Jesús. Les acompañaba, obra, confirmaban la palabra con señales, etcétera, etcétera. Y Pablo, en Efesios 3:16, dice, oraba para que el pueblo de Dios conociera a Cristo por medio del Espíritu y con el poder que precede de su gloriosa riqueza. Y añade, que los fortalezca, ¿de qué manera? En el hombre interior, a la que por la fe Cristo habite en vuestros corazones. Él oraba para que Cristo pudiera morar en los corazones de la gente. Esa es la vida en el Espíritu. Cuando los discípulos fueron enviados, Él les dio unas instrucciones muy interesantes. Es una gema escondida en la Biblia, en Lucas 10:5. Dice, cuando entren en una casa, digan primero, paz sea a esta casa. Y si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición pasará de largo. Si no lo reciben, sacúdanse el polvo de los pies y a otra cosa, mariposa. Bueno, eso no lo digo, eso lo digo yo, ¿eh? Lo que digo es que lo que dice el pasaje es, impartan paz. No lleven versículos de paz. Impartan paz. Así que cuando ellos llegaban y entraban en una aldea, entraban en una casa, la atmósfera cambiaba. ¿Por qué? Porque ellos habían sido asignados con paz. El espíritu que viene con ellos llevaba paz. Y si a aquellos no les interesaba nada de lo que decían, pues se iban y se llevaban la paz a otro sitio. Ellos eran la paz. No les bombardeaban con versículos de paz, sino que te voy a transmitir la paz que vive en mí. No estoy diciendo que la palabra no sirva, se entiende, ¿no? Espero que se entienda bien. Estás en el hospital y no es lo mismo que te abracen y te dejen paz, que te digan, dice la palabra, que te arrepienta porque algo habrás hecho. Y te dejan peor de lo que estabas. En la fiesta de los tabernáculos, Jesús hizo una declaración extraordinaria y de repente Juan 7:37, ¿qué dice? Lo hemos leído muchas veces este versículo. Hoy vas a descubrir otra cosa. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Pregunta, ¿de dónde dijo que iban a brotar los ríos? De dentro. El que cree en mí, de su interior. Nada más, no de afuera, no necesita empoderarse con algo. No porque te tengan que imponer a alguien las manos o qué sé yo. El que cree en mí,
como dice las Escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, no tenemos que aprender cómo buscar al Señor. No necesitamos cantar bien para hacer bajar al Señor los domingos por la mañana. Lo que necesitamos es liberar el río que ya existe dentro de nosotros. Por eso nuestro lenguaje religioso a veces es equivocado, es equívoco. Tenemos que creer que Él vive adentro y que nunca se ha ido porque Él es fiel hasta el fin del mundo, dice la palabra, hasta el último día. Pablo le pregunta a la iglesia de Corinto, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que ese Espíritu que vino de parte de Dios vive en vosotros. Sin embargo, tenemos la doctrina de que nos venga de fuera, hacia adentro, que nos den. Ore usted por mí, José, porque a usted le va a hacer más caso. ¿Por qué? Si todos tenemos lo mismo dentro. Pero si para alguien presencia de Dios es sentir y ausencia de Dios es no sentir, cuando no sienta vas a creer que Dios te ha abandonado. Esto va para algunos que se abstienen de tomar del pan algunos domingos porque dicen que no sienten. Este domingo, como no siento, no tomo del pan. A ver si el domingo que viene tengo más suerte. Pero Dios dice que el agua viva, siempre corre de nuestro interior. Jesús dijo en Juan 4:14, otra gema escondida. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino del agua que yo le daré. ¿Qué pasará? Que hará en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que quiero decir es que Jesús vino para traernos vida 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y vida en abundancia. Así que nuestras reuniones pueden ser maravillosas, pero nuestra vida espiritual no está basada en un ratito el domingo por la mañana aquí. Yo intento, estoy aprendiendo con los años, mantener un diálogo muchas veces con Él continuo, mucho menos de lo que Él se merece. Alguna vez le preguntaron a un buen creyente, ¿usted cuándo habla con Dios? Y le respondió, pues mire, menos ahora que me está interrumpiendo todo el resto del día. Porque la vida cristiana no es una religión, es una relación. Y muchos están muriendo de sed en medio de un río de agua dulce. Entonces, a lo mejor no necesitamos saber más de Dios, sino liberar lo que ya tenemos. ¿Qué dice Pablo? Que el amor de Dios, ¿qué dice? Otra gema. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No se va a derramar. Ya ha sido derramado en nuestros corazones el amor de Dios. Entonces, todo el amor que necesitamos está aquí dentro. No le pidan más amor, porque no es que no te va a contestar. No te escuchará. Cuando Pedro y Juan se encontraron con el paralítico, les dijo, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, ¿no? Les dijo. Pero creo que la mayoría de nosotros no sabemos lo que tenemos para dar. Nosotros le hubiéramos dicho al cojo, vamos a orar por tu cojera. Y me incluyo, ¿eh? Y que Dios haga su voluntad. Y terminamos con una oración de esas insípidas que no nos compromete a mucho o a nada y lo despachamos. Pero la vida en el Espíritu son más fáciles de lo que pensamos,
Por eso Jesús dijo que para comprenderlo debemos hacernos como niños. Pero como son tan fáciles, no nos atraen. Hay que complicarlas. Jesús explicó en Mateo 11:25, te alabo, Padre, porque habiendo escondido estas cosas a los sabios, se las ha revelado a los que son como niños. Las cosas de Dios no están hechas solo para los teólogos o para los que estudian en los mejores seminarios. Andar en el Espíritu es más fácil de lo que imaginamos. Lo que pasa es que la religión la complica todo. Pero andar en el Espíritu es para el que cree y de su interior brotarán ríos de agua viva. Solo necesitas creer de verdad, ¿eh? Gloria a Dios por el edificio, por la predicación, por los músicos, etc. Pero todo esto algún día se va a terminar y Cristo todavía estará dentro de ti. Pablo tenía siempre la misma actitud. Siempre tenía la misma actitud dentro del templo que en una cárcel. La presencia de Dios en él siempre era la misma. Predicando en una sinagoga o entre rejas, siempre la misma actitud. Lo mismo porque la presencia de Dios iba con él. No necesitaba fomentar, ni caldear el ambiente, ni cantar 10 canciones antes, a ver si aquí esto se anima. No, la presencia de Dios iba con él. Él podía cantar con Silas en la cárcel y podía cantar en el templo, porque él hablaba del Dios a quien sirvo en mi espíritu. Entonces, a diferencia de muchos de nosotros, él estaba totalmente consciente de la presencia de Dios en su vida, en su interior. La mayoría de gente, cuando le hablas, no tiene problema con Jesús. Tienen problema con nuestros sistemas religiosos. Hemos complicado lo que es sencillo. Porque Él dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y la religión trata de poner cargas pesada en la gente, que te llame el pastor muchas veces, si es posible todas las semanas, que tengas 7 reuniones a la semana porque el evangélico lo aguanta todo. Y no, la vida del Espíritu tiene que ser fácil para que las personas corrientes y ordinarias como nosotros podamos vivirla. Y como no sabemos vivir las 24 horas con Cristo dentro de nosotros, le hemos delegado esa responsabilidad a la religión. Por eso buscamos buenas congregaciones, sobre todo que tengan buenas escuelas dominicales, buenos enseñadores, buenos maestros. Lo delegamos a otros. Y es porque no guiamos en casa. Si acaso profesamos una doctrina, pero olvidamos que somos, ¿qué? Cartas abiertas. Hemos olvidado que somos cartas abiertas. Pero nosotros cuando hablamos con alguien queremos que sepan lo que sabemos. Cuando hablamos con alguien que se entere de lo que sabemos Biblia. Pero no queremos que sean como nosotros, porque profesamos, pero no guiamos. Pero enseñar como Jesús y Pablo es compartir la vida, no solo conceptos, no solo doctrinas. Pablo le dijo en 2 de Corintios 3:2, vosotros mismos sois nuestras cartas escritas en nuestros corazones y leídas por todos. Pablo era un tipo libre. Enseñaba allí donde fuera, como los demás apóstoles. Él dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué pasa? Ahí hay libertad. Y dice, y con tal de ganar a todos, se hizo como ellos, tanto a judíos como a gentiles, a fin de ganarlos, pero comprometido con el Espíritu de Cristo. Entre los débiles se hizo débil, no fue ahí a fanfarronear, no, fue como uno de ellos. Se hizo de todo para todos, a fin de ganarlos para Cristo. Pablo quería ser libre para servir a todos y no para hacer su voluntad como otros. La libertad de Cristo está dentro de nosotros. Jesucristo dijo, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿qué pasará? Él os guiará a toda la verdad.
Cuando venga el Espíritu de verdad, será un GPS para vosotros. Él será un GPS. Pero desgraciadamente no hemos confiado mucho en ese GPS, porque no nos hemos dejado guiar a toda la verdad. Termino. Quiero que hagáis algo raro. Que hagáis todos esta postura. Esta. Y que cerréis los ojos. Quiero terminar diciéndote que te abraces a ti mismo, porque ahí dentro vive el Señor y lo hemos descuidado. Y no hemos sido conscientes que aquí vive, que dentro de ti está ese río. El Señor nunca se ha ido, ni cuando dejaste de congregarte, ni cuando estabas pecando. Se contristó alguna vez seguramente, pero estaba dentro de ti. Porque Él dice, yo no dejo a los que son míos. Y el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Pídele al Señor que quieres sentirle dentro de ti. Que el Señor no se queda aquí en este local los domingos, sino que se va contigo, va dentro, hasta que nos toque partir y estar cara a cara con Él. Y ahora no cortes la comunicación con Él después de decir amén. Una catarata nunca se detiene, porque son precipitaciones naturales. Y la predicación o la precipitación del Espíritu nunca se ha detenido en tu interior, y no hay nada que pueda detenerlo. Y también te quiero decir aquí a ti, si estás aquí y aún no has recibido quizás ese Espíritu del cual se ha hablado en esta mañana, pues quizás te puedo pedir que levantes tu mano para que podamos orar contigo y orar por ti. Porque lo que necesitas es la vida de Cristo en ti. Y de tu interior también brotarán ríos de agua viva, para que nunca más tengas sed. Si hay alguien aquí que quiera dar ese paso, pues puede levantar la mano en donde esté y oraremos con él y estaremos con él. Si no, daremos por terminado este tiempo. Que el Señor nos ayude.